Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio número 15 de este podcast. Espero que les haya fascinado y encantado el episodio 14, que fue de lo de Abraham Lincoln. La verdad, algunos dijeron, es que ¿por qué también cuentas cosas de hace siglos? Porque también en este podcast nos dedicaremos a cosas del siglo pasado, ya sea de la época medieval, de los 1800, 1700, 1600, entre otras cosas. Y bueno, hoy les traje un caso fascinante que en este mes ha tomado mucha relevancia por un documental en una plataforma y por parte de una empresa que no voy a decir el nombre porque van a decir que soy vendido. Entonces, comencemos con el caso de hoy, a ver qué les parece. El 7 de junio de 1999, la Ciudad de México vivió uno de los acontecimientos más terribles que haya vivido el país, ya que fue asesinado uno de los presentadores más famosos de la televisión mexicana, uno que con su característico humor se ganó el corazón de todas las familias. Pero en su más alto punto de fama fue asesinado bajo circunstancias sumamente misteriosas. Y a pesar de que hubo detenidos, fueron liberados por falta de pruebas y que hasta el día de hoy, a 24 años de lo ocurrido, este es un caso que seguirá sin ser resuelto. Así que hoy les contaré el caso del asesinato de Paco Stanley. Quiero decirles que yo dudé en contar si sí o si no, pero aprovechemos que está tomando una gran relevancia por este documental que les recomiendo mucho. Se llama El Show, crónica de un asesinato. Está en una plataforma llamada ViX Plus. Digo, ViX es... En sí es gratis, pero si quieres seguir viendo los demás episodios tendrás que pagar. Yo de este caso pues sabía, porque obviamente he visto documentales, he visto otros videos. De hecho, llegó a haber un episodio de Leyendas Legendarias que ya no existe. Pero bueno, hablemos de este enigmático caso, que fue un caso mediático y curiosamente ocurrió 2 meses después de que yo naciera. O sea, yo nací el 15 de abril de 1999, a él lo matan a Paco Stanley lo matan en junio del 99. No, mentiras, apenas tendría un mes. A él lo mataron el 7 de junio, como lo comenté ya, pero... En fin, no vamos a hablar de mi vida. Hablemos de Paco Stanley. Francisco Jorge Stanley Albaitero, o mejor conocido como Paco, nació el 3 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Fue un humorista, actor y conductor de televisión mexicano que también participó directamente en actividades políticas como miembro del Partido Revolucionario Institucional, o PRI. Era conocido por su humor agresivo y sarcástico que llevó a ser uno de los más importantes de México. Estudió la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, o la UNAM. Se inició en la radio en 1969 en la XEXAM, participando en varios noticiarios como el programa Capitanes Infantiles del Aire, en el que interpretaba a varios personajes y en donde participaba su sobrina Rocío García Stanley. El nepotismo en ese tiempo. En 1974 fue contratado por Televisa, donde estuvo involucrado en varios proyectos como Alegría de Mediodía, El Club del Hogar, La Carambina de Ambrosio, Ándale, Llévatelo y Págatelas, su programa más famoso. En este último compartiría escenario junto con su amigo y patiño Mario Besares y Benito Castro. Pero, debido a sus bromas hacia Emilio Azcárraga Gallán, dueño de Televisa, Paco se muda a otra televisora.
Fue así que en 1998 se cambiaría a TV Azteca, una empresa que apenas estaba haciendo su lucha, donde estrenó lo que sería su último programa llamado Una tras otra, compartiendo la pantalla nuevamente con Mario Besares y con el reportero de espectáculos Jorge Gil. Por un periodo de 15 años interpretó el papel estelar en la versión cómica de la obra teatral Don Juan Tenorio, que se representa durante la temporada de Día de Muertos, una obra muy famosa en México. También fue famoso por sus declamaciones poéticas y grabó 3 discos de larga duración, o sea, un LP, que es long play. También tuvo en Radio 13, una estación aquí de México, el programa de corte cómico y sátira política Un poco de Paco en Radio 13, que salió del aire en junio de 1999. Gracias a su trayectoria, recibió el calendario Azteca de Oro como mejor locutor en el periodo de 1983 a 1984, premio otorgado por la Asociación Mexicana de Prensa, Radio y Televisión. Entre otras preseas y distinciones se pueden mencionar la Rosa de Oro, Palmas de Oro, Diosa de Plata y Estrella de Plata, otorgadas por las delegaciones en Mérida y Campeche como el mejor locutor nacional en el periodo de 1984 a 1985. Como ven, este era una persona capaz de hacer todo. No, incluso se dice el rumor de que este era un poco picaflor. Picaflor, ¿cómo podemos decir? Era alguien que se metía con cuantas mujeres quisiera. Digo, en la actuación se vale. Yo no he hecho eso porque yo me considero alguien fiel, pero bueno. Pero su trayectoria artística no es lo que lo trajo aquí a Crímenes Atroces, sino lo que viene a continuación. El 7 de junio de 1999, a las 8:30 de la mañana, Paco y sus compañeros llegaron a los estudios de TV Azteca para grabar un programa más de Una tras otra. Ese día en particular, Mario llegó al programa con el pie izquierdo lesionado y con una férula. O sea, ya saben qué es una férula. Eso llamó la atención de Paco, quien durante el programa dijo, citándolo, «Mire usted lo que le pasó a Mayito, el inútil, por patear a sus hijos». O sea, así era el humor de Paco. Obviamente no hacía eso. Aún así, el programa siguió como si nada. Pero pasó algo durante el programa. Después de que Paco leyera una tarjeta que normalmente los leía para enviar saludos, de manera inesperada dijo, citándolo, «Pedrosa, a la cabina, ahorita regreso». Acto seguido, salió de cuadro junto con Pedrosa, el floor manager. En ese momento el lenguaje corporal y la actitud de Paco cambió, a tal grado que se quitó el saco con la excusa de que tenía calor. Y el programa siguió con el mismo nerviosismo de Paco, incluso atacando a su propio compañero Mayito, algo habitual en el programa. Al finalizar el programa, Paco dijo lo siguiente, y citándolo, «Quiero decirles una mala noticia, ya nos vamos». Acto seguido fueron de estar presentes en el programa con sello de mujer, para presentar a las nuevas conductoras de ese tiempo. Otra cosa en particular es que dijo en lo que sería su último programa, diría, y citándolo, «Creo que todo lo que necesitamos es un levantón de ánimo en estos momentos». Algo que si ustedes saben leer entre líneas, sabrán a qué se estuvo refiriendo. Tras salir del estudio, se dirigió a desayunar al restaurante llamado El Charco de las Ranas, ubicado en Periférico Sur. Fue acompañado por Mario Besares, Jorge Gil y su equipo de escoltas. De acuerdo con algunos testigos presenciales, Mario recibió una llamada telefónica y antes de que se retiraran del restaurante, Mario dijo que le había caído mal la comida, por lo que fue al baño. Paco y Jorge y los escoltas se adelantaron a la camioneta para esperar a Mario. A las 12:10 del mediodía fueron sorprendidos por unos sujetos que cruzaron un puente peatonal sobre el anillo periférico y armados con una ametralladora provocaron más de 20 disparos hacia su camioneta y se dieron la fuga, causando la muerte instantánea a Paco Stanley, dándole 4 tiros en el rostro e hiriendo a su compañero Jorge Gil en una pierna. En el lugar de los hechos también fue asesinado un hombre de 30 años de nombre
Juan Manuel de Jesús Núñez, un agente de seguros que recibió un impacto de bala perdida en la espalda que casualmente pasaba por las cercanías junto con su esposa, quien resultó gravemente herida. También sufrió heridas graves un acomodador de autos del lugar de 18 años de edad. Los 3 proyectiles que ocasionaron a Stanley su fallecimiento entraron y salieron de su cuerpo. El cuerpo fue extraído de su cráneo por los investigadores. Según el libro Análisis Sociólogos, Caso Paco Stanley, de Angélica Cuellar, dice, y cito, Francisco Stanley Albaitero muere al recibir 4 disparos de arma de fuego en la cabeza. Hubo muchas balas, pero solamente 4, dispararon 20 en totales, pero solo 4 entraron en el cuerpo de Stanley. El resto se incrustaron en las camionetas, y vi la imagen de la camioneta y no eran de estas camionetas blindadas. No estaban blindadas las camionetas, entonces como que se incrustaron o la mayoría se perdieron. Algo así como cuando un Stormtrooper dispara. Puede disparar fijamente al objetivo aunque esté cerca, pero igual las balas toman otro trayecto diferente. Depende también del viento. En cuestión de minutos, el número 277, o sea, el Charco de las Ranas, de Periférico Sur, en la colonia Jardines del Pedregal, se encontró tomado por elementos de la Policía Preventiva y la entonces Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia. Todo fue un desconcierto al conocerse que la víctima era Francisco Stanley. Hasta ese punto arribaron los jefes policíacos de alto nivel porque a plena luz del día habían matado a una figura pública, algo muy inusual. De inmediato, y escuchen esto, los espacios televisivos de Azteca y TV Azteca interrumpieron sus espacios para dar la noticia de que Paco Stanley fue asesinado. De acuerdo con la publicación de la entonces Procuraduría General del Distrito Federal, hoy la Fiscalía, planteó 2 líneas de investigación para esclarecer el asesinato del conductor de televisión. A partir de este punto voy a contar, nomás a leer las líneas de investigación que se dice hasta este punto. No voy a decir que esto yo me lo inventé, que yo estoy menospreciando a alguien, que yo estoy diciendo, este fue. No. Yo no soy ni juez, ni jurado, ni verdugo. Solamente estoy leyendo lo que encontré. Sigamos con el caso. El entonces procurador Samuel del Villar descartó la posibilidad de robo o secuestro como móviles de crimen e informó que las 2 principales líneas de investigación de la PGJDF, o sea la Fiscalía, eran venganza y ajuste de cuentas. Al día siguiente del asesinato, de Paco Stanley, la dependencia informó que habían establecido los ejes de la indagatoria. Esto es lo que dice la Procuraduría, ¿sí? Lo voy a estar citando. La dependencia anuncia que aplicó pruebas toxicológicas a Besares y al cuerpo de Stanley y ambos dieron positivos al consumo de cocaína. Se informa del hallazgo de una credencial que acredita a Stanley como funcionario de la Secretaría de Gobernación y la autoriza a aportar armas de fuego. Cierro la cita. La dependencia también informó del hallazgo de medio gramo de cocaína y de un artefacto de metal utilizado para la trituración de droga. Que también quiero aclarar, existe también la teoría de que este medio gramo de cocaína y el artefacto, a lo mejor, no, puede que sí, que se los hayan metido. O sea que las personas que asesinaron a Stanley llevaban estas cosas, lo metieron en la camioneta para que supuestamente él fuera el victimario y no la víctima. Que suele mucho pasar en la policía o en algún ajuste de cuentas. Más en la policía, sobre todo aquí en México, no sé en el resto del mundo, que, esta cosa es inocente, pero vamos a hacer como que, no sé, matamos a esta persona de manera injustificada, pero aquí llevamos unos gramos de esta droga, se las metemos en su carro para que digamos, lo matamos porque llevaban drogas. Suele pasar. Por eso yo he dicho siempre que la policía nunca quiere hacer bien su trabajo. Bueno, a pesar de que Mario Besares había dicho frente a la televisión que no era consumidor de esta droga,
Durante su declaración dijo que consumía cocaína de manera ocasional, junto con Paco, pero según el documental, la de Crónica, donde también me basé en esta investigación, fue lo que Benito Castro, quien fue colaborador de Paco Stanley, dijo que era el mismo Benito Castro quien le daba la droga a Paco y a Mario. Aquí va una de las teorías, y no voy a difamar a nadie, ni menos a alguien que ya no está. La teoría de que Stanley consumía y o vendía drogas y la sospecha de Besares como uno de los responsables del asesinato se fortalecieron aún más cuando en una emisión en vivo del programa Pácatelas, Mario Besares estaba dando muestra de su característico baile llamado el gallinazo, y durante ese baile se tiró al suelo y en ese momento se le cayó una bolsa transparente con un polvo blanco, lo cual se supo que era cocaína. Acto seguido, Besares se la entrega a Stanley, quien no comentó nada y sonrió nervioso. El programa era transmitido en horario familiar y no contenía temas de adulto como para pensar que fuera broma, sino más bien un descuido de Besares. Aunque en múltiples entrevistas, Besares ha contado que qué era lo que contenía esa bolsa. Una de ellas que era una bolsa con una bolsa con Kleenex, o una bolsa o una de estas de cerillos, una caja de cerillos, o una bolsa con Kleenex y una caja de cerillos con un número telefónico. Si quieren escuchar la historia de la bolsita, les recomiendo ver la entrevista de Jordi Rosado, un entrevistador famoso en México, con Mario Besares, que ahí cuenta la historia de la bolsita. Yo no sé, yo no crecí en esa época, he visto, pues sí, Yo, independientemente de que si era droga o no, pues si ya habían dicho que ocasionalmente se echaban uno, pues qué problema digo. Pues esos errores pasan y más en un programa en vivo. Este acontecimiento, es decir, el asesinato de Paco, destacó una severa oleada de críticas de los medios de comunicación en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, o sea, hoy la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, así como contra el entonces procurador Samuel de Villar, por el desenfrenado crecimiento de violencia que se vivía en la ciudad. Sin embargo, parecía claro que este atentado había sido perpetrado por el crimen organizado, según se cuentan las investigaciones en ese momento. Ese 7 de julio, TV Azteca y Televisa tuvieron largas horas de transmisión, en especial TV Azteca, que fue la última televisora en la que Paco trabajaba. Mostraban el lugar del asesinato, haciendo entrevistas, vigilando al Ministerio Público y sobre todo criticando al gobierno del Distrito Federal por la poca acción ante la delincuencia que se vivía en la ciudad y no haber actuado a tiempo. Según lo que contó Jacobo Zabludowski en el noticiero del programa Hoy de Televisa, dijo citándolo: hoy fue un día soleado. No es cierto, eso es otra cosa. Ya contaré de dónde salió el hoy fue un día soleado de Jacobo Zabludowski. Los que crecieron en esa época sabrán de qué estoy hablando. No, lo que dijo Jacobo fue, y citándolo: alguien tiene que renunciar. Pero el más audaz y al que atacaba duramente al gobierno de Cárdenas fue el periodista Jorge Garralda en su programa A Quien Corresponda de TV Azteca. Dijo lo siguiente, y citándolo: la responsabilidad es de Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy nos están matando, ustedes disculparán, soy un mexicano harto de la inseguridad y nos está matando a todos los mexicanos. ¡Basta ya! Cierro la cita. Ese día, un nivel enorme de audiencia alcanzado en muy poco tiempo, nació un nuevo estilo periodístico en la televisión mexicana y se convirtió en un arma en contra del Estado. Televisa por un lado y TV Azteca vigilando desde un helicóptero del Ministerio Público en sus instalaciones.
También otro de los periodistas que estuvo presentes en ese momento fue el legendario periodista Lalo Salazar, quien era el principal reportero en el helicóptero de Televisa, de Televisa Noticias. De Noticieros Televisa, perdón. Otra razón por la cual habían señalado a Besares como sospechoso fue porque ya estaba. Voy a leer a partir de aquí del porque algunos sospecharon de Mario. Fue porque ya estaba harto de las constantes humillaciones de Paco hacia él. Por lo que él era el patiño de Paco. Pero antes de seguir contándolo, bueno, contaré los demás y ya voy a decir lo demás. Tanto que se dice que la esposa de Mario, Brenda Besares, tuvo una relación extramatrimonial con Paco y que uno de los hijos de Mario, no era suyo, sino de Paco. Tal y como se mostró en un programa donde al finalizar, Mario se molestó y, como se diría coloquialmente, fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué quiero decir? El término patiño significa como el sidekick, que es el que, en un dúo de comedia, digamos, Viruta y Capulina, El Gordo y el Flaco, Paco y Mayito, Adal y Jordi, siempre tiene que haber una víctima y un victimario. Y luego, y lo sé primera mano porque yo en una ocasión para un proyecto fui patiño en un proyecto de un programa, yo fui un patiño de alguien, dijimos podemos decirnos esta broma, pero hay que bajar los límites. Y yo siento que Mario, y yo he visto a Mario Besares en entrevistas, se ve como que él no mataría ni una mosca. No estoy diciendo que no, pero no creo que fuera capaz porque él entiende cómo era el humor de Paco. Y tanto de que si el hijo de él era suyo o no, pues era una simple broma que todo el público también seguía porque todo el mundo conocía cómo era el humor de Paco Stanley, que era un poco agresivo y a veces se llegaba a pasar de la raya. Digo, ¿quién no haría eso? Haciendo ese tipo de chistes. Bueno, en el libro de la socióloga Angélica Cuellar explica que desde un teléfono público ubicado en el Reclusorio Sur, el interno Luis Gabriel Valencia realizó una llamada al número 061 diciendo que tiene información sobre el asesinato de Stanley. El que fuera cocinero de los hermanos Jesús y Luis Amezcua, capos del cártel de Colima, señaló a Mario Besares, a Paola Durante, una edecán, a Erasmo Pérez, alias El Cholo, que ya voy a hablar de quién es esta persona, y a los hermanos como responsables de planear el atentado en contra del conductor de televisión. El 18 de agosto de 1999, Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, quien era, según lo cuenta la investigación, presunto autor material del asesinato de Paco Stanley, fue detenido en la ahora alcaldía Gustavo Amadero. ¿Por qué? Y no porque en verdad fuera el verdadero asesino de Paco, sino porque sus características físicas coincidían con la descripción del homicida y con el retrato hablado de este. 5 días después, los hermanos Amezcua negaron su participación en el atentado contra Stanley y aseguraron en no conocer ni a Mario Besares, ni a Paola Durante, ni a Pérez Garnica. En un comunicado de prensa de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, informó la probable responsabilidad de Luis Ignacio Amezcua, Erasmo Pérez Garnica, Paola Durante Ochoa, Mario Rodríguez Besares, Jorge García Escandón y Luis Rosendo Martínez Delgado del asesinato del conductor de televisión. Aquí voy a citar lo que dice es todo esto. La PGDF afirma la vinculación de Stanley con el narcotráfico no se limita al consumo o posesión de cocaína, sino que la dependencia tiene constancia de la estrecha relación personal entre el conductor y el narcotraficante Amado Carrillo, según narra el libro.
En ese momento, el juez de lo penal, Rafael Guerra Álvarez, dictó auto de formal prisión contra los responsables del asesinato de Paco Stanley. Y aquí dirán, aquí se acaba esta historia. No, no acaba esta historia. En el año 2000, durante una audiencia de desahogo, se llevó el careo entre Mario Rodríguez Besares y Luis Gabriel Valencia en el interior del reclusorio Oriente, donde el cocinero de los Amezcua declaró haber sido víctima de tortura durante su estancia en el penal de Perote, Veracruz. Al mes siguiente, Luis Gabriel Valencia se retractó de las acusaciones emitidas contra Paola, Erasmo y Mario. El 27 de abril de ese año, la Procuraduría Capitalina amplió las pruebas de veracidad de los testimonios y, al presentar un video grabado el 8 de diciembre de 1999, en el que Valencia afirmó haber sido golpeado por órdenes del director del penal de Perote, Veracruz, con el propósito de que se retractaba de sus acusaciones. Es decir, puedes ser libre si demuestra que fuiste torturado al momento de tu interrogatorio. En entrevista telefónica con una conductora de televisión de TV Azteca, Gabriel Valencia modificó la versión de sus hechos, pues dijo que fue obligado por Samuel del Villar, Fernando Castro y Mauricio Tornero a declarar contra los implicados por el asesinato de Paco Stanley. Por su cuenta, en mayo del 2000, José Luis Martínez Delgado, asistente personal de Besares, afirmó haber sido presionado por el fiscal Fernando Castro Fernández para inculpar a su jefe de la muerte de Stanley. El 25 de enero del 2001, el juez penal notificó a los inculpados que las pruebas presentadas en su contra no les permitían acreditar su participación en el asesinato de Francisco Stanley, por lo que ordenó su inmediata liberación. A 2 décadas del crimen, la familia de Besares asegura que ya dijo todo lo que tenía que decir al respecto y prefiere dar carpetazo a lo ocurrido. La ex edecán, Paola Durante, asegura que al inculparla de un acto que no cometió, le hicieron el daño más grande que había recibido a lo largo de su vida. Actualmente, los restos de Paco Stanley reposan en el Panteón Español del Estado de México. Y en su funeral, cuando fue el funeral, asistieron grande cantidad de compañeros de Paco Stanley y familiares. Entre las celebridades que estaban fueron Benito Castro, Ana Bárbara y Jorge Ortiz de Pinedo. Ahora vamos a la otra teoría de la supuesta vinculación de Stanley con el narcotráfico mexicano. También existe otra teoría de lo ocurrido a Paco, y es que presuntamente tenía nexos con el narcotráfico, pero las autoridades mexicanas jamás lo han aclarado. Versiones hay muchas de lo ocurrido, que había sido por un lío de faldas, es decir, cuestiones de mujeres, por celos profesionales de quienes trabajaban con él, o porque él era el prestanombres de un poderoso capo. Ya sabrán de quién voy a hablar. Sin embargo, prevaleció aquella que tenía una gran deuda económica con el líder de un cártel. Y esto se remonta a esta fecha. El 9 de diciembre de 1998, durante la presentación de Una tras otra, el programa de Paco Stanley, Stanley reveló que 2 sujetos los habían interceptado a él y a Mario, poniéndoles una pistola en la cabeza con intenciones de asaltarlos, o que había sido una advertencia según trascendió a su muerte. Publicaciones de esos años señalaron que un boletín de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal establecía que existía una estrecha relación con Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido por su apodo, el Señor de los Cielos, y Paco Stanley, donde además se rumoraba que cuando Paco inició su productora ST Producciones, el mismísimo Señor de los Cielos lo iba a visitar para hacer negocios.
Es decir, permítanme tantito. Ahí está. Ahí está. Hidratarse por estas épocas de calor. Saludcita. Según se dice, Paco y Amado Carrillo, que ya tendrá el Señor de los Cielos un capítulo aparte en este podcast, se dice que en esa misma producción que tenía Paco Stanley, ahí se lavaba dinero y se hacían negocios con el narco. Según se dice, a mí no me consta porque yo no estaba ahí. Otra cosa se dice que incluso su asesinato fue atribuido a Luis Ignacio Amezcua del cártel de Colima, que ya conté hace rato, luego de la declaración de su cocinero, pero nada se comprobó. Pero hay otra versión. A Paco lo habían asesinado por órdenes de los Arellano Félix, enemigos acérrimos de Carrillo Fuente, y para ello enviaron a su jefe de sicarios, Arturo Villarreal Heredia, alias el Nalgón, quien a su vez reclutó a Luis Alberto Salazar Vega, alias el Bolas, otro criminal, Feliciano o Rubén Quintero Madrid, alias el Rito, y el otro sujeto apodado el Hitler, para dar muerte a Paco Stanley. Otra de la razón de que supuestamente tendría nexos, Paco tendría nexos con el narco, fue que durante una transmisión de alguno de sus programas, Paco accidentalmente leyó un saludo que iba dirigido para el Mayo Zambada, un capo criminal muy peligroso actualmente. Esto no me consta si lo conoció o no, no tengo ni idea. En abril del 2011 se detuvo en Tijuana a El Bolas. La acusación partía del general Alfonso Durante Mujica, comandante de la región militar de esa ciudad, basada en la declaración de un reo compañero de Salazar Vargas. Sin embargo, la Procuraduría Capitalina, en ese momento a cargo de Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, otra persona, primero fue procurador, luego fue jefe de gobierno, de que no tenía información sobre la vinculación de El Bolas con el asesinato de Paco, y él declaró su inocencia sobre este crimen. Es decir, esto se volvió un megapedotototote a raíz de que mataron a un conductor. Quién sabe si fue su compañero, qué tal si fue por venganza, porque tenía nexos, no sé, pero se armó todo un circo mediático en ese momento. Pero entre que son peras o son manzanas, la verdad es que ya se han cumplido 24 años de este acontecimiento y la pregunta sigue en el aire. ¿Quién mató a Paco Stanley? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué lo hicieron? La verdad no se sabe. Lo que sí se sabe es que aquel 7 de junio de 1999, el entretenimiento y la comedia mexicana perdió a uno de sus más grandes comediantes y presentadores de televisión que jamás se haya visto, y que fue un hombre que su único crimen fue el hacer reír a todas las familias mexicanas. Es decir, sea de que si tuvo cosas que ver, tuvo cosas que no, eso no me consta, no vamos a difamar a nadie, les dejo a su disposición. Y bueno, este fue el caso del asesinato de Paco Stanley, uno de mis casos favoritos y que por fin, y aprovechando de que ya se hizo popular, pues se está volviendo popular, llegó a las filas de Crímenes Atroces. Y bueno, espero que les haya gustado. La verdad a mí sí me impresiona mucho este caso porque, también quiero aclarar que tuve duda de si hacer este episodio o no. Por lo mismo de que luego digo algo incorrecto, digo algo de que dicen que no, o yo estoy dando de la verdad así dudando, me puede haber una demanda por parte de cualquier persona. Pero bueno, yo lo estoy diciendo a raíz de las investigaciones. Yo no voy a decir ni algún resultado, ni voy a decir que este fue. No voy a decir nada. Quizás en otros casos sí, pero en este particular no voy a decir nada. Pero bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Recuerden que pueden escuchar este episodio y otros episodios de Crímenes Atroces en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.
que si son un poco más visuales, si quieren ver este estudio pequeño, ya estamos en planes de cambiarnos de estudio. Y pues apoyarme muchísimo, pueden seguir esto en el canal de YouTube, Crímenes Atroces. En cuanto a redes sociales, para que ustedes si quieren ver cosas de, digamos, algún blooper, algo que grabé y por alguna extraña razón no se subió, pueden ver las fotos, enterarse de próximos episodios o recomendaciones de series, documentales o películas. Pueden seguirme en Twitter como @crímenesatroces y en Instagram como @crímenesatrocespodcast. Y si quieren saber un poco de mí, pueden buscarme en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Y si están viendo el documental del El Show, que habla precisamente de lo de Paco Stanley, se los recomiendo muchísimo, por favor. Y otra cosa, no olviden enterarse ver el siguiente episodio, ya que con ese cerraremos el mes de junio. Y es un caso bastante terror que incluye una persona, una extraña obsesión con su madre, una choza, 2 mujeres desaparecidas y artefactos hechos con piel humana. Si quieren saber de quién voy a estar hablando, no dejen de ver el siguiente capítulo, 30 de junio. Con esto me despido. Gracias por ver y escuchar el episodio. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.